Yo medito en el esplendor del Ser Supremo, quien de un hálito ha creado la infinidad de todos los mundos. Que su rayo ilumine la fina punta de mi alma y que me lleve de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento y de la muerte a la inmortalidad. Que sea así para todos los seres, desde el átomo hasta la galaxia. Om, om, om. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por conectaros. Y esto es la Sociedad Teosófica Española, la rama Bhakti, de Terrassa, y estamos en el curso Akasha y una teoría integral del todo, en que estamos intentando entre todos hacer un puente entre ciencia y espiritualidad. Y dentro de este tema noveno, que es el estudio de las estancias, y lo comparamos con algunos aspectos de la ciencia moderna, estamos comentando ya la estancia tercera y hoy en el programa tenemos a comentar el verso 7, el verso 8 y si diera tiempo el verso 9, ya veremos. Muy bien, cuando acabemos las estancias tercera, antes de empezar la estancia cuarta, me gustaría hacer una pequeña presentación de lo que es la doctrina secreta y cómo Elena Blavatsky aconsejaba a los miembros de la Sociedad Teosófica en su tiempo cómo aconsejaba abordar el enfoque para estudiar la doctrina secreta. Esto, bueno, lo veremos dentro de un par de sesiones, no en esta ni en la siguiente seguro, quizá en la otra, dentro de 2 sesiones. En todo caso, en junio sí que tenemos ahora 3 sesiones seguidas, o sea que aprovecharemos para acabar la estancia tercera y ver este enfoque de cómo estudiar la doctrina secreta, porque, bueno, esto es una de las finalidades, otra de las finalidades de este curso, pues abordar la doctrina secreta desde todos sus aspectos, la simbología, la ciencia y la filosofía esotérica, ¿no? Y bien, ella dejó instrucciones muy precisas, consejos, recomendaciones muy precisas al respecto y creo que vale la pena ponerlas en valor. Muy bien, pues dicho esto, sí. Sí, lo de cómo esto se está retransmitiendo desde España, es una ley de protección de datos de España. Tenemos que informaros que esto se está grabando y que se va a colgar del canal YouTube de la Rama Bhakti, con lo que si no quisierais que vuestra imagen saliera en esta grabación que estará disponible en Internet, pues simplemente ahí donde en el menú de funciones, ahí donde veis el icono del vídeo, lo clicáis y se desconectará la cámara de vuestro ordenador. Muy bien, pues dicho esto, vamos a ver. Sí, vamos a ir a... Vamos a ver. Aquí al final de todo. Sí. Bueno, hemos estado muy brevemente la estancia uno. Está aquí, ups, aquí. La estancia uno, que Elena Blavatsky llamó la noche del universo, ¿no? Y describe el universo en el estado previo a la manifestación. Es el estado del todo uno, ¿no? Y esa condición de no actividad se llama pralaya, ¿no? Tomado del sánscrito. Entonces, poniéndolo poéticamente, es antes del primer palpitar, del redespertar de la manifestación, ¿no? Ella utiliza a veces estas analogías poéticas, ¿no? Entonces, tal estado solamente se puede expresar simbólicamente y solamente puede simbolizarse por negaciones. ¿Os acordáis? No es esto, no es lo otro, no es lo otro, no es lo otro. Y aprovechó todas estas negaciones para ya ir introduciendo toda una serie de términos importantes para la comprensión de lo que sigue en la doctrina secreta, ¿no? Como veis aquí. ¿Eh? Bueno, entonces.
el estado este de absolutidad no puede tener atributo alguno, definitiva, ¿no? Y todas estas negaciones se refieren a todos aquellos atributos más abstractos que los hombres podemos concebir y que tampoco acaban de recoger lo que es la absolutidad en su conjunto. Quizá algún aspecto, pero no, no hay ningún término, ningún atributo concebible por la mente humana, ¿no? Que pueda abarcarlo. ¿Mm? Entonces, las referencias a logos son las del logos entonces no manifestado en esta estancia primera, ¿eh? El nombre sánscrito que se menciona es para Abraham. ¿Mm? Entonces viene la estancia segunda, que es la... Voy a poner la otra página aquí, que es la idea de la diferenciación, ¿no? O sea, os ponía ese símil en que estamos en la cama, nos estamos despertando, pero todavía no movemos el cuerpo, simplemente ya no estamos durmiendo. La conciencia del estado de subconsciencia, del sueño, hemos pasado al de conciencia, pero sin mover un músculo todavía, ¿no? Entonces, describe esta transición entre la noche y el día del universo, ¿no? Entre el estado de Pralaya y el estado de Manvantara, de la transición. Entonces, las referencias que se hace al logos en esta segunda estancia son las del logos no manifestado. El segundo logos, el no manifestado. O también se le llama semi-manifestado, ¿no? También. Esta es la palabra más correcta, porque el no manifestado, perdón, es el primer logos. Este sería correctamente semi-manifestado, segundo logos, que realmente se menciona muy poco en la doctrina secreta, ¿no? Y entonces sí que pasamos a la estancia tercera, que es el despertar del universo. Entonces, el despertar del universo describe este proceso del universo que hace el proceso a la vida, ¿no? Después del pralaya. Entonces, también se refiere a cómo surgen las mónadas de su estado de absorción dentro del uno, con mayúsculas, ¿no? Cuya etapa es la primera y superior en la formación de los mundos, ¿no? Entendidos como estados de conciencia, estos mundos, ¿no? Entonces, el término mónada puede aplicarse tanto al vasto sistema solar como al microcosmos del hombre, como al átomo más diminuto. Y esto en algunos pasajes puede crear confusión, ¿eh? Y hay que tener esto presente y precisamente las estancias que vamos a ver hoy tratan esta posible confusión o advierten de ella, ¿no? Mejor dicho. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a lo que es la materia. ¿Dónde estáis? 543. Aquí, sí. Vale. Eh, lo pongo ahora ya. Sí, vale. Puesto, sí, la he puesto en presentación. Vale. Es bastante larga, la séptimo verso, pero lo vamos a desmenuzar frase por frase, ¿eh? Y dentro de, si tenéis fe y confianza, yo creo que en menos de media hora entenderemos perfectamente no perfectamente, pero sí tendremos ya una buena idea de lo que es este séptimo verso. Y como siempre, por favor, levantad la mano y para que si queréis pedir la palabra para decir algo. Vale. Ah, contémplale. O la Nu, antes de empezar, hemos dicho que la Nu es discípulo, el que está estudiando el esoterismo práctico, o la Nu, al radiante hijo, contémplale, o la Nu, al radiante hijo de los dos, la gloria refulgente, sin par, el espacio luminoso, hijo del oscuro espacio que surge del abismo de las grandes aguas oscuras. Él es Oeahu, que ya lo hemos visto, pero aquí vuelve. El más joven, él, a quien tú conoces ahora como Quan Shai Yin. Y lo pongo entre paréntesis porque lo vamos a omitir. Él brilla como el sol. Él es el flamante dragón divino de la sabiduría. El Eka, 1. El Chatur, el 4. Y Chatur, 4, toma para sí el 3. Y la unión produce el Sapta, 7, en quien están los 7 que vienen a ser los Tridasa, 3 veces 10, las huestes y las multitudes.
Contémplale, levantando el velo y desplegándolo de oriente a occidente. Ocúltalo de arriba y deja ver lo de abajo como la gran ilusión. Señala los sitios para los resplandecientes, entre paréntesis, estrellas. Los resplandecientes, entre paréntesis, estrellas. Y convierte lo superior, entre paréntesis, espacio, en un mar de fuego sin orillas. Y el uno manifestado, el elemento, en las grandes aguas. Bueno, a ver, muy brevemente, lo que está haciendo este verso es comentar la aparición del logos manifestado. Ahora sí, hemos pasado del logos no manifestado en la primera instancia al logos el segundo logos semi-manifestado, ¿eh? En la segunda instancia, y ahora en el tercer logos sí aparece el logos manifestado, ¿eh? Entonces, aquí nos está diciendo que se va a describir el escenario del proceso de manifestación del logos, ¿eh? Vale. Bueno, entonces, vamos a ver Entonces, Lanoux, como he dicho antes, así en la introducción, es un estudiante o discípulo, o chela, que estudia el esoterismo práctico, la teosofía, ¿no? Entonces, en previos versos se ha comentado, acordaros, a propósito de el radiante hijo de los dos, ¿no? ¿A qué dos se refiere, no? Entonces, recordaros que en previos versos se ha comentado que el Padre es el espíritu o ideación cósmica, ¿m? Y que la madre es la materia cósmica o sustancia cósmica. Padre, madre, ¿no? El espíritu o ideación cósmica y la materia cósmica o sustancia cósmica. Cuando ambos principios se separan, es que se vuelven activos. Y es entonces que conciben al radiante hijo que está mencionando aquí. Acordaros, como siempre, que ahora que estoy comentando solo lo que está destacado en amarillo. Entonces, esto. Este hijo de los dos, de padre y de madre, o sea, del espíritu y de la materia, de la ideación cósmica y de la sustancia cósmica, es radiante. ¿Por qué? Porque este es el logos manifestado, es lo que está describiendo aquí, el principio del proceso del logos manifestado. Hasta ahora, en la secuencia de versos, teníamos el logos no manifestado, que estaba relacionado con la oscuridad, ¿no? Y esto ahora cambia, ¿no? Cuando se comparaba el primer logos con la realidad absoluta, acordaros, el primer logos era luz y la realidad absoluta era oscuridad. Pero ahora estamos en un plano de conciencia más bajo, en fin, son niveles altísimos, sea, inconcebibles para nosotros, pero estamos en un nivel algo más bajo de lo que se ha comentado hasta ahora, ¿no? Entonces, porque cuando el logos se manifiesta como tercer logos, para nosotros, este tercer logos es luz, comparado con el primer logos, que es oscuridad. Entonces, el tercer logos es el espacio brillante. O sea, el espacio abstracto absoluto ahora manifestado. Acordaros que este concepto de espacio no es un vacío, sino que está lleno de sustancia precósmica que se convierte en sustancia cósmica al inicio del proceso del nuevo universo, de la aurora, del nuevo universo. Entonces, el espacio abstracto absoluto ahora se manifiesta. Entonces, lo que surge de este espacio absoluto, que ahora se manifiesta, es el hijo, ¿no? El hijo de este espacio oscuro, no manifestado, del espacio precósmico, que emerge del abismo de las aguas, de estas aguas oscuras, ¿no? Que significa, pues eso, la materia precósmica primordial. Es un lenguaje muy recargado de imágenes, de alegoría, de simbolismo, ¿no? Entonces he escogido este comentario que creo que es muy apropiado para este párrafo que he destacado, ¿no? Que dice, el espacio luminoso, hijo del oscuro espacio, está citando ahora el verso, corresponde al rayo emitido en la primera vibración de la nueva aurora, el nuevo Manvantara, en las grandes profundidades cósmicas, de donde resurge diferenciado como Oeahu, el más joven, la nueva vida. Sale otra palabra, otra vez de la palabra Oeahu, ¿no? El más joven, la nueva vida, para convertirse al final del ciclo de vida en el germen de todas las cosas.
el germen de todas las cosas. Bien, primero, la aurora, ¿no? Bueno, se refiere obviamente a esta analogía de días y noches de Brahma, de la deidad, ¿no? Así que estamos al final del periodo de la noche y empezamos en la aurora de un nuevo día, un nuevo Manvantara, un nuevo ciclo de evolución. Entonces, habla del el rayo solitario, ¿no? Este rayo solitario, que ya se ha comentado en los versos anteriores, fue emitido, si os acordáis, con la última vibración de la séptima eternidad, al final del periodo de Pralaya, ¿eh? Al final de la noche, ¿no? Del universo, ¿no? Entonces, este rayo se desarrolla en lo que ahora es el logos manifestado, o sea, el espacio brillante o la gloria refulgente, ¿eh? Como está diciendo aquí la cita, la gloria refulgente, ¿no? O el brillante hijo, ¿no? Todo esto son em, analogías poéticas, ¿eh? Para describir el logos manifestado. Entonces, este rayo solitario emerge de las profundidades del abismo, o sea, de la materia precósmica, ¿eh? En esta literatura tan cargada de simbolismo y de analogías, las palabras como profundidades, el océano, el abismo y similares, todas ellas son símbolos de la materia cósmica, ¿eh? Al principio de su aparición, ¿eh? Cuando todavía está en ese estado indiferenciado, que todavía no ha empezado a diferenciarse en la multiplicidad de todo lo que llena el universo. Entonces, de esta materia cósmica, reemerge la diferenciación. Digo reemerge porque es un ciclo en que pasamos de un pralaya a un estado de manvantara, otra vez un pralaya, un manvantara y tal. Entonces reemerge otra vez la diferenciación. El hijo, ¿eh? El joven, ¿eh? Joven porque acaba de nacer, renacer otra vez, ¿no? Y además dice que este es esta misteriosa palabra Uehu, ¿no? Entonces, recordemos que este término, lo vimos en la sesión anterior, representa unidad. Esta unidad, de esta unidad, toda la diferenciación provendrá. Entonces, cuando hablamos de la manifestación del universo, aquí se trata del Oeahu más joven. Porque el texto se está refiriendo al Hijo, ¿no? La unidad manifestada, o el Oeahu manifestado, la nueva vida, ¿no? Entonces dice el texto, ¿dónde estás aquí? Sí, para convertirse al final del ciclo de vida en el germen de todas las cosas, ¿no? Así, lo que esto está diciendo es que esta unidad o Eahu es el germen de todas las cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, del logos todo surge. Dentro del logos todo se desarrolla. Entonces, cuando hablamos del logos, que es el hijo del padre y de la madre, del espíritu y de la materia, el logos tiene ambos elementos, el espíritu y la materia, dentro suyo. Tiene el elemento del espíritu o de la ideación cósmica, ¿no? Y el elemento de la materia cósmica, o de la sustancia cósmica, ¿no? Entonces, de este germen, todo lo que hay en el universo surgirá y se desarrollará. Todo. ¿De acuerdo? Vale. Pues vamos a seguir desmenuzando esto, si no hay cuestiones. Y ahora la siguiente frase, él es Oeahu, el más joven. Bien, y luego viene una cita de un término del budismo chino, Quan Shan Yin, que yo lo he omitido porque no es esencial para la comprensión del séptimo verso y lo que hace es hacerlo más barroco, más complejo y si lo omitimos no perdemos el hilo de lo esencial que quiere transmitir aquí, ¿no? Aunque tenéis ahí algunos en la doctrina secreta, en la tercera estancia, en los comentarios podéis ver algo si os interesa este tema. En todo caso, yo lo que quería comentar para entender esto es, él es Oeahu, el más joven. Bueno, en este párrafo, Elena Blavatsky explica un poco más acerca de la palabra Oeahu. Entonces, y lo hace en el comentario, y el comentario es este que veis aquí abajo. El uno, el Oeahu, de 3 y 7 sílabas de la doctrina antigua,
representa el logos uno no manifestado. ¿No? O sea, Oeahu representa el logos uno no manifestado. Y se puede decir con tres, con una, con tres o con siete sílabas. El segundo logos, ¿eh? El triángulo que se concreta en el cuaternario o tetragramatón y los rayos de este último en el plano material. Bueno, vamos a ver eh, estos distintos aspectos de Oeahu, que significan con un poco de detalle. Bueno, entonces, como decía, esta palabra puede ser pronunciada con una, tres o siete sílabas. Y parece ser, según ella misma comenta, que hay una forma secreta, ¿no?, de pronunciar esta palabra. Y que esta palabra es muy poderosa. Pero como que nadie la sabe pronunciar bien, pues no hay peligro en ponerla en una obra como La Doctrina Secreta, que, bueno, la podemos leer cualquiera de nosotros y no la pronunciaremos bien, con lo cual unos poderes que no controlamos no los estaríamos invocando para que se manifieste, ¿no? Bueno, entonces, en todo caso, cómo pronunciar esta palabra correctamente, según el esoterismo, permanece secreto. Entonces, de hecho, la palabra Oeahu es solamente un velo, ¿no? Un velo para la verdadera palabra, que no la conocemos. Entonces, en todo caso, lo que nos interesa aquí, conceptualmente, es qué es lo que representa, ¿no? Y qué es lo que representa. Representa y es la unidad detrás del todo, ¿no? Representa, de hecho, todo lo que se manifiesta. Y voy a explicar un poco más. Entonces, desde el logos no manifestado al manifestado, que es el triángulo, pero también el cuaternario, ¿no?, que son los cuatro planos más bajos del universo. Y esto es el tetragramatón según la tradición cabalista, ¿eh? Que es la manera, el tetragramatón, la forma en que nombran a Dios, según la cábala, el Yahvé, que como no tiene vocales en hebreo, pues son cuatro consonantes, la Y y tres consonantes que se lee Yahvé, ¿no? Entonces, esto representa la presencia de lo divino en el plano más bajo, el material. Esto es lo que representa tetragramatón y es el cuaternario. Mientras que el triángulo se refiere a los tres aspectos del logos: no manifestado, semi-manifestado y manifestado. Y el cuaternario se refiere, pues, a los cuatro planos más bajos. Bueno, que ya sabemos, aunque aquí todavía no lo dice, pero como todos hemos estudiado teosofía, pues todos sabemos que se refiere al plano físico, al plano astral, al plano manas o mental y el plano buddhi, ¿no? Vale. Entonces, para tener una idea más clara, he hecho un gráfico, un diagrama. Y es que a mí me gustan estos los diagramas esquemáticos, que es este. Vale. ¿Eh? Entonces, fijaros, en este diagrama se puede ver del primer al último todos los planos de la manifestación, ¿eh? Y más allá de estos siete planos manifestados está el logos no manifestado. Lo veis, ¿no? Los tres planos más y los tres primeras manifestaciones es la triple logos manifestado, lo que os decía hace un momento. Si empezamos hay dos escuelas de numerarlos, ¿no? Estos planos, bien, esta es la parece más lógica, se pone como primero el plano más sutil. Entonces, los tres primeros planos, pues, se refieren a este triple aspecto de logos manifestado, y en su día, en otro verso de estancia anterior, ya dijimos que este triple aspecto se presenta en todas las verdades metafísicas. Hay un triple aspecto y es una manera, como una plantilla para nuestra mente, para entender muchas de las verdades metafísicas, ¿no? Empezando por el triple aspecto del logos, ¿no? Bueno, entonces las tres primeras manifestaciones es la del triple logos manifestado, los tres planos más elevados del cosmos. Entonces el cuaternario, como veis, son los cuatro planos más bajos del cosmos, del cuarto al séptimo, ¿no? Y se corresponden con lo que cita el comentario del tetragramatón cabalístico. Bien, con mucha frecuencia, aunque yo lo intento citar lo menos posible, en los comentarios veréis que no solamente hace una interpretación metafísica de Elena Blavatsky de los versos, sino que frecuentemente echa mano del hinduismo vedántico,
pero también del budismo tibetano, del budismo chino, de la cábala, etcétera, ¿no? Y en este caso, bueno, pues he considerado oportuno al menos considerar las referencias a la cábala, ¿no? Porque el tetragramatón es un símbolo cabalístico muy, muy potente y muy, muy interesante, ¿no? En todo caso, reflejan los cuatro planos más bajos del cosmos, ¿eh? Entonces, Elena Blavatsky, acordaros que ya lo vimos en un verso de la primera estancia, creo que era el verso 8. ¿Eh? Y ahí ya salió cuando citaba lo de que los periodos, que el tiempo funciona de una forma cíclica, con estos periodos de actividad y de inactividad. Eh, Hablábamos de la cadena planetaria de la Tierra y que se manifiesta como tal dentro del tetragramatón, tal como lo describe la Cábala, ¿no? Que es la manifestación de lo divino en los planos bajos, ¿no? Y os acordabais que que en la cadena planetaria Tierra hablábamos de los siete globos y que los globos tienen una nomenclatura de letras, así lo hizo Lena Blavatsky, de la A a la G, que el globo D era el más bajo, y que se situaría en este plano material, pero que los otros globos, el globo primero y último, o sea, el A y el G, podrían estar, una manera de entenderlo es que podrían estar en el plano cuarto, entonces el segundo y el sexto, el B y el F, en el quinto, el C y el E estarían en el sexto, y el séptimo, que es el globo D, estaría entonces el plano más bajo, ¿no? Esto sería la cuarta ronda, ¿eh? Pero todo esto será tratado en la estancia sexta y ya os comenté, bueno, que esto es una forma de interpretarlo, pero que según mi interpretación, que no, bueno, que hay otras escuelas de entenderlo, pero no queda claro en esta estancia sexta, lo veremos en su día, si los planos de conciencia en los cuales se sitúan estos globos son exactamente los que acabo de mencionar o no. En todo caso, eso no nos va a cambiar la vida, ¿eh? Y por supuesto, pero quizá lo importante que nos está diciendo aquí este, este verso de la estancia tercera es que en todos los planos hay la presencia de lo divino. Esto es lo fundamental. Entonces, Elena Blavatsky hace especial hincapié en la presencia divina también en el séptimo plano, en el cual está situada nuestra tierra física. ¿Eh? Entonces, Oeahu es el todo y es una manera de referirse a que la unidad está detrás de todo lo que se manifieste. ¿Eh? Esto es lo que nos tiene que quedar aquí. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, continuando, ahora vamos a comentar, siguiendo adelante, en el séptimo verso, él, el más joven, el hijo, brilla como el sol. Él es el flamante dragón divino de la sabiduría. ¿Eh? Vale. Entonces, ella lo que comenta, he escogido este párrafo, él es el hombre incorpóreo que contiene en sí mismo la idea divina. El generador, estoy leyendo de aquí, el generador de la luz y de la vida. A él se le llama el flamante dragón de sabiduría. Porque en primer lugar es lo que los filósofos griegos llamaban el logos, el verbo del pensamiento divino, o sea, primero, logos. Y en segundo lugar, porque en la filosofía esotérica, siendo esta primera manifestación la síntesis o la agregación de la sabiduría universal o Yahoo, el Hijo del Hijo contiene en sí mismo las siete huestes creadoras, los Sefirot, y es así la esencia de la sabiduría manifestada. El que se baña en la luz de Oeahu jamás será engañado por el velo de Maya. Bueno, es una promesa muy, muy interesante, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿verdad? Que voy a poner la, cargar la batería. Vamos a ir pasito a pasito. Elena Blavatsky explica que el Hijo, el Logos manifestado, de alguna manera es la manifestación representativa o un reflejo en el plano físico del Logos. Atención. ¿Mm? Es o sea, esto que nosotros percibimos como el Hijo radiante
es una manifestación representativa o un reflejo en el plano físico del logos. O sea, no tenemos un contacto directo con el tercer logos, ¿eh? Por supuesto que el logos abarca a todo el sistema, pero el hijo como lo diría, como el núcleo del sistema, ¿no? No es que el hijo sea el logos, más bien es el órgano físico, el vehículo a través del cual la energía creativa del logos se nos manifiesta de acuerdo con los sentidos que tenemos, con nuestras capacidades de percepción. Esto es una sutileza muy importante, ¿no? Entonces, el hijo recibe el nombre de el flamante dragón de sabiduría, ¿no? Una bella analogía, una bella imagen, ¿no? Y dice, y esto es así en primer lugar, porque es aquello que los filósofos griegos llamaron el logos, el verbo de pensamiento divino. Entonces, consecuentemente, con esta analogía se está refiriendo al aspecto de sabiduría. Logos, verbo de pensamiento divino, sabiduría. Sabéis que en griego, logos, tiene muchos significados. Y entre ellos, pues puede significar, dependiendo del contexto, la razón, la pauta, la inteligencia, que hay detrás de los objetos, ¿no? Entonces, también significa la palabra, ¿eh? Y por esto en latín la expresión se dice verbum, el verbo, la palabra, ¿eh? Y la palabra divina, ¿no? La palabra que se utiliza en la literatura cristiana también, ¿no? Entonces, por lo tanto, el logos es la expresión, o sea, el verbum del pensamiento o ideación cósmica. Entonces, cuando esta ideación cósmica se activa, como se está describiendo en estos versos, se manifiesta el tercer logos en su aspecto de actividad, ¿eh? Y nosotros lo que percibimos es esta energía que se activa, ¿eh? en- aplicada a la materia cósmica. Entonces, seguidamente, Elena Blavatsky nos dice, en segundo lugar, esto era respecto al primero. En primer lugar, es lo que los filósofos griegos llamaban el logos, el verbo del pensamiento divino. Pero además nos dice, en segundo lugar, porque en la filosofía esotérica, siendo esta primera manifestación la síntesis o la agregación de la sabiduría universal, o Yahoo, el Hijo del Hijo contiene en sí mismo las siete huestes creadoras y es así la esencia de la sabiduría manifestada. Bien, Lena Blavatsky aquí nos está diciendo que el logos es la esencia de la sabiduría de todos los seres celestiales manifestados. Fijaros, esto es lo que nos está diciendo. El logos es la esencia de la sabiduría de todos los seres celestiales manifestados. Bueno, esto en definitiva, esto de la sabiduría con mayúscula y el logos son expresiones de la mente universal, ¿no? El Mahat. Entonces, la mente universal está en el tejido del universo y se expresa a través de todas las entidades que existen en el cosmos. ¿Sí? O lo podríamos decir al revés, si queréis. Se podría decir que todas las entidades que se manifiestan en el cosmos, en mayor o menor grado, según su estado de evolución, su estado de conciencia, participan de esta sabiduría de la mente universal que, que, mm, que está en todo el tejido del universo. Y esto incluye, por supuesto, los seres humanos, pero los animales, los vegetales, los minerales y los reinos elementales de la Tierra, ¿no? Entonces, el logos, de alguna forma, lo podemos entender o visualizar como la síntesis de todo ello, ¿eh? Y un símil podría ser la luz blanca, ¿no? La luz blanca la podemos percibir, pero contiene y de la cual provienen todas las luces de colores visibles. Al pasarlo por un prisma, producimos la difracción de la luz y vemos la luz roja, la luz verde, la luz azul, etcétera, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? El logo sería la luz blanca. Y luego, cuando pasa por el prisma de la manifestación en el séptimo plano, en Prakriti, en el plano material más bajo, pues entonces se manifiesta en la multitud de luces, ¿no? De todos los colores, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, entonces, el logos queda como un poco retirado, lo que es propiamente el logos, ¿no? Que lo es todo a la vez, ¿no? Pero es esta esencia de la sabiduría, ¿no? Entonces, añade aquí.
esta último coletilla, ¿no? Que lo pone entre comillas, ¿no? Porque cita, está haciendo una cita. El, el que se baña en la luz de Oeahu jamás será engañado por el velo de Maya, ¿no? Ser bañado en la luz de Oeahu significa entrar en relación con esta sabiduría divina. Entonces, cuando el adepto, porque claro, estos niveles ya incluso no hablaríamos del anu, ¿no? O de un chela, hablaríamos de un adepto, ¿no? Sí, porque si estás realmente mm, embebido en la sabiduría divina, estamos hablando de niveles altísimos, ¿no? Entonces, cuando el adepto se puede relacionar con la sabiduría divina, el adepto se convierte en un vehículo, ¿no? De la sabiduría divina. Entonces es un Mahatma, ¿no? Es un gran ser, ¿no? Realizado, ¿no? Consecuentemente, el adepto puede ir más allá de la ilusión del drama cósmico de la evolución. ¿Eh? Entraría en el estado de nirvana. Acordaros, nirvana es el estado más elevado de evolución que se puede conseguir en el sistema, dentro del Manvantara, ¿no? Y el paranirvana es más allá ¿no? del cosmos nuestro, o no, sistema solar, estamos hablando del sistema solar, del sistema que estemos hablando. Puede ser la cadena planetaria Tierra, otro planeta. Bueno, entonces, pero continúa el texto, ¿no? Fijaros que estamos aquí. Ahora entramos con los números. Va. Dice, el Eka, o sea, el uno es 4, es Chatur. Y 4 Chatur, toma para sí el 3. Y la unión produce el Sapta, o sea, el 7. en, en quién están los 7, o sea, entonces habla de otros 7, lo veremos. En quién están los 7 que vienen a ser los Tridasa, 3 veces 10. Veremos quiénes son los Tridasa, las huestes y las multitudes. Bueno, parece como muy hermético esto, pero lo vamos a desmenuzar bien. Bueno, esta cita del séptimo verso dice, el uno se convierte en 4 y el 4 toma para sí el 3 y la unión produce el septenario. Entonces, ¿qué septenario se refiere? Se refiere a los 7 primordiales, a los 7 rayos primeros. En el 7 primordial está Tridasa, dice, que en sánscrito significa el triple 10 o 30. Entonces, ella pone una nota y para aclarar lo que es Tridasa, ¿no? Que es lo que he puesto aquí abajo. Esto es una nota a pie de página, creo recordar. Tridasa o 30, 3 veces 10, es una alusión a las deidades védicas en números redondos, con mayor precisión 33, parece ser que son, no 30, ¿no? Un número sagrado que enumera el panteón védico con los 12 Aditías, los 8 Vasus, los 11 Rudras, los 2 Ashvins, los hijos gemelos del sol y del cielo, ¿no? Bueno, no me he entretenido porque no es esencial. Si alguien tiene curiosidad, podéis buscar qué tipo de deidades son y quizá hay algún otro mensaje por ahí metido, pero no me ha parecido interesante para lo que es la esencia de lo que estamos aquí intentando, que es comprender el texto, ¿no? Entonces dice, este es el número fundamental del panteón indo, el cual enumera 33 crores o 300 millones de dioses y diosas. Bueno, entonces, en hinduismo, ¿no? Se dice que hay una totalidad de 300 millones de dioses y diosas. O sea, no sé, casi, yo diría casi todo el mundo es un dios ahí entonces, porque son muchos, ¿no? Tridasa, entonces, se refiere a la totalidad de estos dioses y diosas del panteón védico. O sea, cualquier otro panteón se queda corto, ¿no? Comparación con el de los Vedas. Entonces, el verso séptimo añade además las huestes y las multitudes. Entonces, ¿qué está haciendo? El verso elude las emanaciones de inteligencias en el universo, y más particularmente de los seres celestiales. Entonces, para comprender esto un poco, otra vez he recurrido a un diagrama que está en la siguiente, aquí. Sí. Esto creo que nos ayudará a entender un poco lo que está diciendo aquí. Aquí lo tenéis, de todo caso, para tener esto lo que estamos comentando. Este trocito del verso 7. Entonces, dice, en este diagrama se puede ver el uno no manifestado, el logos no manifestado, que es la unidad, la realidad absoluta, que desde nuestra posición, de nuestra conciencia, es oscuridad.
esta unidad, esta realidad absoluta, se convierte en 4, el sagrado 4, 3 más 1. Porque en el inicio de la manifestación hay los tres elementos que forman parte del triple logos, el logoí, los tres logos. Y como cuarto elemento está la sustancia o la materia cósmica. Entonces, estos 4 elementos primeros son la fuente de todo el universo. Y representan los 4 sagrados. Y ya lo comentamos en su día. Acordaros que el 3 es el triple logos, ¿no? El aspecto no manifestado del logos. ¿eh? Luego viene el aspecto semi-manifestado, el padre-madre, del cual se habla en la estancia 2. Y finalmente está el logos manifestado, que es lo que se está introduciendo aquí en la tercera estancia. Entonces, estos son los 3 aspectos del logos y se simbolizan con un triángulo. ¿Os acordáis ese triángulo que poníamos dentro de un círculo, en otro diagrama que en su día os mostré, ¿no? También encontramos el mismo concepto en otras tradiciones, la tradición cristiana, los 3 aspectos de la unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Entonces, estos 3 aspectos, de alguna forma, son la esencia, la fuerza y la inteligencia, que hará que la materia se diferencie y se desarrolle. De 3 y 1. La esencia, la fuerza, la inteligencia y la materia pasiva que recibe esta fuerza, está aplicada inteligentemente de acuerdo a unos patrones que son la esencia. Entonces, una interpretación, pues, es que hay estos 4 elementos, los 3 logoi y un cuarto elemento, que es la materia cósmica. Vale. Entonces, todo el universo aparece a partir de estos 4 sagrados. Vale, muy bien. Pues aparece. Consecuentemente, el uno desciende en la forma de 4. Ya estamos del 1 al 4. Ya lo tenemos identificado. Muy bien, seguimos. Cuando estos 3 y 4 se unen, se manifiestan, lo hacen en la forma de los 7. Ya tenemos los 7 primordiales. Los 7 rayos primordiales, que son los 7, bueno, son los que estamos mencionando aquí en el séptimo verso, ¿no? Son los 7 seres más elevados que se manifiestan en el cosmos, los Dian Chohan primordiales, ¿no? Y cada sistema que consideremos, sea sistema solar, sea cadena planetaria, sea el cosmos entero, tiene sus 7 chohans más elevados. ¿eh? Va. Entonces, el verso continúa diciendo que en los 7 primordiales hay otros 7. ¿eh? Esto se tratará, que son estos de aquí, se tratará en estancias posteriores. Lo veremos. Ya, seguramente ya será después del verano, al ritmo que vamos, pero bueno, no hay prisa. En estancias posteriores se mencionan estos segundos 7 y reciben el nombre de lipicas, que son los señores del karma. Son los registradores de todo lo que sucede en el universo, ¿de acuerdo? Y en el mundo, por ejemplo, en el mundo judeocristiano son los ángeles registradores, que se salen mencionados, que yo me acuerde, en el Apocalipsis y en algún otro pasaje, ¿no? Entonces, estos segundos 7 son los responsables de mantener el orden del universo, el orden en el universo. ¿eh? Entonces, Elena Blavatsky incluso afirma en otros comentarios que son como el alma del universo, no aquí, en otros sitios. Y el siguiente nivel de manifestación son, pues, las jerarquías de seres celestiales, las huestes, las multitudes, etc. Entonces, este verso séptimo menciona este aspecto de la manifestación del universo, pero ello se tratará en estancias posteriores. Ahora no entramos en detalles porque no procede. ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. No sé si hay algún comentario. Bueno, bueno, pues Podéis levantar la mano, mm. Manuel. Manuel, ¿querías decir algo? Hola, 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 Manuel, adelante. En realidad no había dicho nada, es Clarisa la que me ha dicho. No, Bueno, es que he visto que abrías el micro. Sí, vale, no. Vale, vale. Sí, sí. Bueno, ya que estáis, me ha parecido súper interesante porque mm, he ido haciendo, desglosando, ¿no? También mm, lo que ha ido diciendo Daniel, que me ha parecido magnífica la exposición. Y
había tomado unos apuntes para que no se me olvidaran, que son correspondencias que me han venido a la cabeza, que existían de lo que ha estado hablando Daniel, Ujú. que además, curiosamente, la palabra, lo de contémplate o Lanu, radiante hijo de los dos, en la religión sumeria, Lamu y Lahamu son la primera generación de dioses. Ah, qué bueno. Por ejemplo, os voy a decir cómo es, de lo que he ido escuchando, ¿no? Como, digamos que tras el uno no manifestado o el punto vital del universo, aparece Apsu y Tiamat en la religión, en las religiones mesopotámicas, en la Sumeria concretamente, que son las aguas primordiales, que es el agua salada y el agua dulce, que dicen que cuando juntan sus aguas empieza la primera manifestación. Y con la primera manifestación aparece la Muilahamu, los que he dicho ahora. Esta es la primera generación de dioses y es el equivalente al universo de Adán Kadmón, también en cabalístico o a Keter, ¿no? A la Séfira Keter. Estos a su vez tienen otra manifestación, que eso es como, digamos, lo más parecido o similar al universo de Atzilut o a Jokmah, que sería Ansar y Kishar, que es la segunda generación de dioses, los emanadores. Estamos todavía en Mesopotamia. Ujú, Y luego la tercera sería ya la primera tríada y ya sería la equivalencia a Binah, a la inteligencia, a la diosa madre, por decirlo así, o a la creación, ¿no? Que conocemos. Y estos serían ya Anu, Enki y Enlil. Estos serían los tres dioses y ya sería la primera tríada y ujú, sus equivalencias, la equivalencia con Enki es Elohim, la equivalencia con el dios del cielo y creador de la materia y todo lo que contiene sería Yahvé, la equivalencia de Anu, ujú, y Shaddai, la de Enlil. ujú, Y luego tienen unas correspondencias muy interesantes también con la tríada hinduista, que sería Vishnu, Brahma y Shiva, también como correspondencias. O sea, no se corresponden directamente, pero sí tienen equivalencias funcionales, ¿no? Y además, curiosamente, los libros sagrados van saliendo también en las mismas fechas, ¿no? Porque primero sale en Enuma Elis aproximadamente en el siglo XVIII antes de Cristo, que es la creación según Mesopotamia o según todas las tradiciones mesopotámicas, entre el 13 y el 16, o el 16 y el 13, mejor dicho, aparecen los Vedas y ujú. luego la Torá entre el 10 y el 5. Es cuando se gestiona también en la otra religión. Entonces, están bastante digamos, puestos digamos, en correspondencias. Nada, solo era eso. Ujú. Gracias. Bueno, gracias, Manuel. Quizá incluso nos podrías ilustrar un poco de el tetragramatón, ¿no? Si tiene alguna correspondencia a las cuatro letras del alfabeto Sí, hebreo con lo sí, que es el plan, los cuatro planos más bajos de la manifestación, ¿no? Lo que decía, sí, comentaba sí, antes. sí, Pues si te sí, puedes porque decir el algo, que seguro que tienes tetragramatrón, algo que decirnos al respecto. sí, el tetragrama, que son las letras Yod, He, Bad, He, la descomposición sería equivalente a Aleph, con un número 26 de gematría, por ejemplo. Aleph es verdad que es número uno, pero la composición de la letra Aleph son dos letras Yod y una Bab. Mm, Eso simboliza que tienen 26, el mismo valor que tiene Yod He Bad He. ¿Qué significa esto? Que por encima de Keter, donde estaría Insof y todas las manifestaciones y no manifestaciones de Insof, ujú, estaría representado por la Aleph, que se llama la Aleph escondida tras la Bet. Y en la Bet es donde estaría el tetragrama. El tetragrama, digamos, cada letra corresponde a un universo. El universo de Keter o ujú, Adán Kadmon es la primera Yod, que es como la primera gota seminal que cae de ujú, la creación. Cae a la primera Het. La primera Het sería el universo Atzilut, sería la emanación o digamos la primera vasija de contenido. ujú, Bab es directamente la conexión con la inteligencia de Binah, que es la que crea, y ujú. la última Yod es la caída al mundo de la materia y a Yetzirah, al universo de la formación y de la acción.
Eso es lo que representa el tetragramatón. Y por encima está Aleph. Por eso se dice en las escrituras que aunque la Torá empieza con Bereshit bara Elohinet, con dos Bet y dos Aleph, la Aleph va en las dos, en la tercera y cuarta palabra, porque se dice que va escondida detrás de la Bet, Mm. porque la Bet es la que se manifiesta y la Aleph va escondida porque es perteneciente a Ensof. Bueno, eso es una tradición cabalística, pero que es interesante darle vueltas a quien le guste la cábala, el tema ese de las primeras, porque es lo que define toda la cábala, es el estudio de las primeras cuatro palabras. Oye, esto quizá, Manuel, para visualizarlo mejor, para si te puedes conectar otra vez el viernes que viene cuando continúe esto, ¿podrías ponerlo en una o dos láminas y nos lo explicas otra vez para poderlo Yo, visualizar bien? si queréis sin ningún problema, pero tiene que ser en otra más, porque el viernes que viene, aparte de que estoy fuera, Mm. tengo la conferencia de Pitágoras que doy para Viveca, Ah, es para verdad, Terabel. es verdad. Sí, el Y viernes que viene. entonces lo voy a tener que Mm. hacer desde Vale, pues el la hotel otra, donde esté, la pero a otra. la siguiente, Sí, a sí, la yo si quieres siguiente. te Sí, lo por explico, sí. favor, por favor. Sí, no, creo que es interesante para todos, ¿no? Sí, sí. Y Pues además es que, tú lo he dicho antes, será un placer. sí, gracias. El Gracias. viernes que tendrá Daniel será el 13. El 13. Ujú. No es el 6. El 6 no El, tienes. el 6 no tengo, pues No, eso, es el el 13. 13. Vale, Pues yo el sí, 13 sin problema, sí, sí. vale. Vale. Sí, Contamos con nos ello, ponemos gracias. algo en contacto antes, sí, sí, sí. Muy bien, como Sin quieras, ningún problema. perfecto. Gracias, Gracias. gracias, Em, Sí, Daniel. mira, José. José Ujú. tiene la mano levantada. Sí, cuando Manuel hizo referencia al agua de mar, el agua salada y al agua no salada, en algún momento algo yo leí con respecto a que el agua de mar contiene todos los minerales y cosas que necesita el cuerpo humano y la mezcla del agua de mar con el agua no salada da la necesidad del cuerpo para cubrir sus necesidades alimenticias. Una cosa así, más o menos recuerdo de algo que leí y Ujú. ahora no sé ni dónde fue que lo leí, pero sí hablaba de la unión del agua salada y el agua dulce en una determinada proporción que podría darnos la cantidad de minerales y vitaminas necesarias para el cuerpo. Ujú. Y cuando Manuel habló de eso me recordó esa idea. Sí, sí, la naturaleza es muy sabia y solo tenemos que escucharla y aprender de ella, ¿verdad? Mm. ¿Visteis, que no me acuerdo, porque en algún momento sí lo han visto estando en el curso, ¿visteis el dragón de sabiduría y los 7 que tengo preparado, que tengo hecho con movimiento? ¿Te No te- suena que lo haya visto, que lo haya pasado aquí cuando tú Creo estás que haciendo el pasaste algo de esto, curso? sí, sí, creo que sí, que nos quedamos Vale, todos es que no muy, muy me, admirados de tus lo visteis, habilidades. vale, vale, es Sí, que sí, sí, no me sí, acuerdo sí, cuándo había sido. Vale, sí. pues ya está, ya lo habéis Ahora, visto. lo que no me acuerdo ahora es en concreto en qué verso era o en qué contexto era. Sí, Pero sí, el sí, dragón sí, de fuego y los sí, 7 que emana y de sí, los 7 remolinos ígneos. sí, Vale, pues era sí, sí, eso. sí, 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 Vale, que lo ya lo veo. visteis. Vale, Sí, sí, gracias. sí. No, gracias a ti, muy. Y además, sí, creo que vamos a hablar de esto ahora, en breve, otra Ujú, vez, porque sale vale. la serpiente de fuego en el comentario que he escogido y el zigzag y todo eso. Mm. Sí, sí. Pues si os parece, continuamos con la última parte ya del verso, ¿ya? Ya con esto acabaremos el séptimo verso, que dice, contémplale levantando el velo y desplegándolo de oriente a occidente. ¿Eh? Bueno, el sol va de oriente a occidente también, ¿eh? Oculta lo de arriba y deja ver lo de abajo como la gran ilusión. Señala los sitios para los resplandecientes, refiriéndose a estrellas, y convierte lo superior, o sea, el espacio, en un mar de fuego sin orillas, y el uno manifestado, elemento, en las grandes aguas. Bueno, entonces,
Primero de todo, el velo, ¿no? Quizá empecemos por ahí el velo, ¿no? Al principio, el velo al que se refiere el verso es el velo de la realidad, ¿no? Entonces es como en el teatro, ¿no? Tachán, tachán, la función está a punto de empezar y solamente se puede ver la oscuridad del telón que esconde detrás a los actores. Entonces, flash, se levanta el telón y podemos ver el drama que se representa, el drama de la vida, ¿no? Entonces el logos es quien simbólicamente, claro, levanta el telón para desvelar el drama de la existencia, ¿no? Entonces sigue el texto, oculta, muy interesante lo que dice, oculta lo de arriba y deja ver lo de abajo como gran ilusión, como Maya, ¿no? Entonces, si la evolución tiene que desarrollar, esto es que es fundamental en la filosofía esotérica, ¿no? Porque ¿cómo diría? Si la evolución tiene que desarrollarse, ¿no? Se levanta el telón, señores, empieza la función, ¡pam! Empieza la evolución, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario que esta realidad de la unidad con mayúscula, que se separe de lo manifestado, que ponga una distancia, ¿no? Porque si no hay esta aparente, entre paréntesis, aparente separación entre la unidad y lo manifestado, no puede progresar. Si todos estamos en la unidad, no hay, pueden bajar ya el talón, el telón, porque será una función muy aburrida. No pasará nada, ¿no? La esencia no puede evolucionar, porque ya es perfecta, ¿no? Entonces, para involucrar la unidad en la aparente fragmentación de su realidad, no hay otro camino que velar la verdad de la unidad. Y ¡pam! Y nos lo esconden. Y dice, ostras, no me gustan estas reglas del juego. Bueno, mira, no hay más cera que la que arde, ¿no? Y esto es lo que quiere decir ocultarlo de arriba, refiriéndose, por supuesto, a los planos esos superiores, al uno 2 3 que veíamos en el diagrama anterior de la unidad. Entonces, este texto, por supuesto, es alegórico, ¿no? Pero muy, muy, muy significativo, ¿no? Entonces, ¿qué aparece? Pues las mónadas de la manifestación, que en esencia son la mónada una, ¿no? La original, ¿no? Y son lo que la doctrina secreta, de alguna forma, es el fuego y las chispas divinas, ¿no? Que chisporrotean, ¿no? Cuando se manifiesta el logos y aparece el nuevo ciclo de actividad, ¿no? Entonces, estas chispas surgen de la unidad y su propósito de manifestación, bueno, es el de empezar la peregrinación evolutiva como individualidades, ¿no? Y entonces cuando ello sucede, la percepción de la unidad se pierde temporalmente. Tenemos una amnesia, de dónde venimos, ¿no? E incluso una amnesia de a dónde vamos, ¿no? Que es retornar al origen ese de unidad, ¿no? Entonces, el logos solamente deja ver los planos de la diversificación, ¿eh? Y ello es lo que constituye esta gran ilusión o malla del universo. Incluso nuestro cerebro está diseñado para funcionar bien en este maya, pero no particularmente para despertar la conciencia espiritual, ¿no? Y en ello es lo que estamos y por esto estamos aquí, ¿no? Quiero decir, en la escuela teosófica y en otras escuelas para despertar esta conciencia espiritual, ¿no? Entonces, dice seguidamente, el séptimo verso, señala los sitios para los resplandecientes, ¿eh? Bueno, desde el punto de vista físico, bueno, las estrellas es una interpretación, pero otra interpretación alternativa, que es la que creo que aquí se está dando, es que según los textos de los Vedas podrían ser los devas, ¿eh? Porque etimológicamente devas quiere decir los que resplandecen, ¿eh? Los que emiten destellos, ¿no? Entonces, sí, es verdad, cada estrella emite destellos, resplandece, ¿no? En el cielo, ¿no? Entonces es un símil otra vez, una analogía de los devas, ¿no? Entonces, cada estrella es la representación física de un logos. Entonces, si estamos hablando del cosmos, del universo conocido, todo, entonces el logos cósmico manifestado marca el lugar en el cual todos los logos solares, o sea, todos los logos de todas las estrellas van a evolucionar. Y solamente para ver lo pequeñitos que somos, me he entretenido en buscar en internet cuántas estrellas hay en el universo y dicen los astrónomos que pueden haber de 10 elevado a 22 a 10 elevado a 24 estrellas que se sepa y que se pueda prever, ¿no? O sea, un 10 un 1 con 24 ceros. Se refiere a la galaxia.
No, 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 todo el universo, todo el universo. Bueno, pero como que el espacio es sin fin, eso no lo pueden ni calcular. Pues eso, imagínate. Hasta ahí donde Ya. llega, Lo cuando más se les... aproximado sería la galaxia y aún así es una barbaridad. Es una barbaridad, sí, sí, Sí. es una barbaridad. Bueno, pues eso es lo que dice la ciencia física. Claro, si el espacio tal como físico es tal como el metafísico infinito, pues el número, pues, este caso sería infinito también, ¿no? De estrellas o de logos solares, ¿no? En todo caso, eso nos desborda, ¿no? Y el texto sigue con y convierte lo superior, o sea, el espacio, en un mar de fuego sin orillas, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esta alegoría, el fuego, un mar de fuego sin orillas, ¿no? Un mar de fuego sin orillas es una imagen, ¿no? Del espíritu, ¿no? Del elemento uno, manifestado en las grandes aguas, ¿no? Que es un símbolo para la materia cósmica manifestada. Entonces, en este verso el espíritu y materia, ¿no? Son percibidos ya como algo diferente, el uno del otro. Ojo, ¿eh? Ya no es el padre-madre que veíamos en la estancia 2 en el despertar del universo. Estamos ya, por un lado, el padre y por otro lado, la madre, ¿no? Espíritu y materia. El espíritu se muestra elevado y la materia está en la raíz de la manifestación. Entonces, la sustancia cósmica se convierte en la manifestación del elemento agua, del cual surgen todos los planos, ¿no? Es indudablemente un lenguaje alegórico y poético muy, muy bonito, ¿no? Y he elegido este texto que veis aquí, que dice, el mar de fuego, comenta, es muy interesante lo que pone aquí, pues la luz superastral, o sea, luz noumenal, la radiación primera de la raíz, mula prakriti, la sustancia cósmica no diferenciada que se convierte en materia astral, que se convierte en materia astral. También es llamada la serpiente de fuego, lo que comentaba antes Clarisa, que iba a salir lo del Foat, ¿no? La serpiente de fuego. Los antiguos lo han representado por una serpiente, porque Foat silba cuando se desliza de un punto a otro, en zigzag, ¿no? Entonces, bueno, eh, la idea de luz astral en la visión de Elena Blavatsky es un nombre para todos los planos intermedios, ¿no? Entre los planos espirituales superiores y los planos más bajos. Estemos en el sistema que estemos, ¿eh? Luz astral, los planos intermedios. Muchas veces Elena Blavatsky utiliza, ¿no? El término luz astral para referirse pues exclusivamente a los cuatro planos inferiores, pero en esta ocasión parece referirse a planos intermedios, puesto que la expresión mar de fuego hace referencia a aquello que está por encima de la luz astral, ¿no? Y aquello que está por encima es la primera radiación, ¿no? De la raíz, ¿no? Y además utiliza otra analogía, ¿no? Que es la serpiente de fuego que antes comentábamos, ¿no? La actividad del logos manifestado tiene lugar en el plano manifestado mediante Foat, que es la energía cósmica, ¿no? Y cuando se describe a Foat en acción, siempre se le representa con estas trayectorias quebradas, ¿no? Como en zigzag, ¿no? O actuando en vórtices también, ¿no? Entonces, la representación está en vórtices, la representación de Foat en forma de fuerza rotacional, ¿no? Y ella dedica todo, luego en la sección de ciencia, dedica toda una sección a hablar de la fuerza rotacional y por qué los planetas orbitan, etcétera, ¿no? Esto es una breve mención, ¿no? De este fenómeno, puesto que se tratará en estancias posteriores. Y de hecho en la estancia siguiente habla un poco más de esto, ¿no? Pero lo dejamos aquí, volvemos a abrir el micrófono para hablar lo que queráis. Y bueno, si da tiempo veremos el verso 8 o simplemente el coloquio, ¿no? Como queráis. O sea que si hay algo que decir, ahora es un buen momento. Porque hemos acabado el séptimo verso, ¿eh? No hay más comentarios por mi parte. Tengo la idea Ujú, de que cuando aquí está hablando de que es llamada la serpiente de fuego, ujú, es llamada la
la luz astral, esa luz Sí, superastral, sí, la el comentario. radiación Sí, primera de la raíz, aquí abajo. es la radiación de Mula Prakriti, la sustancia cósmica no diferenciada, Ujú, y dice que se convierte en materia astral y que también es llamada la serpiente de fuego. ujú. Pero tengo la impresión de que esta serpiente de fuego viene después del dragón de fuego, que no está hablando de lo mismo, sino de algo que sucede a posteriori, Mm, del dragón de fuego y los remolinos de fuego y tal. sí. Pero ella Me- hablaba del dragón divino de la sabiduría. Se refería. Sí, pero luego estás más abajo ahora. Sí, sí. Ahora estás más Sí, sí, abajo. estamos aquí abajo. Sí, sí, estamos aquí abajo. Sí, sí. Entonces, claro, todo eso lleva un orden, ¿no? Mm, Lleva un orden sí, secuencial. sí. Me da esa impresión, ¿eh? Y Ujú, que eso, pues claro, está muy complejo. mm. Bueno, está la ideación cósmica, ¿no? Pero Y claro, luego dice, esto. contempla, oculta Ujú, lo de arriba ujú, y deja ver lo de abajo. mm. Sí, es Y que si no, no puede señala haber los evolución. sitios, y Ujú, señala los sitios para los resplandecientes, que son las estrellas, por lo tanto eso ya lo deja ver. mm, Pero el dragón de sabiduría y los remolinos dignos y todo esto no lo deja ver. mm. Tengo esa impresión, ¿eh? No sé si me equivoco. Ujú. Sara, Sí, Sara quiere decir algo. Estás en mudo, ¿eh? No te oímos, Sara. Tienes que abrir el micrófono, quizá. sí, ¿Sí? no da con la tecla. No da Hola, Sara. Sí, porque habla de Ahora, antes. ahora, espera, Es ahora, que ahora. tengo aquí la música del tardeo. Voy a cerrar un poco. Ah, Eso del tardeo Decía es... Daniel que me he quedado enganchada en una frase sí, que no he entendido bien. Dice, hablando de Oahu, el más joven, sí. dice que surge para convertirse al final del ciclo de vida en Ujú, el germen de todas las cosas. ujú. No entiendo por qué dice al final del ciclo de vida. Se diferencia a lo largo del ciclo de vida. ¿O tiene otro sentido? Bueno, se refiere a los ciclos de Manvantara y Pralaya, ¿no? Sí, pero dice que surge como Mm, Eahu, el más joven, el hijo del negro espacio surge como Oeahu ujú. para convertirse al final del ciclo de vida en el germen de todas las cosas. Yo lo que te he entendido de toda la explicación es que es el germen de todas las cosas desde el principio y a lo largo de todo el ciclo, Correcto. ¿no? Sí, 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 Más sí. que al final. Vale. No, bueno, que a ver, que al final quiere, para mí, sí, es curioso que hable del final, ¿no? Del ciclo, porque está presentando el principio del ciclo, ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? Me parece... Ujú. Entonces, yo como lo veo, y a ver, que Larisa creo que también quiere decir algo, es que cuando al final del ciclo, o sea, ahí queda como germen para el siguiente ciclo, ¿no? Ya, Ahora, Claro. ya. eso es lo que iba a apuntar yo como Sí, posibilidad. sí, Vale. De acuerdo. sí, sí. Pero Pues desde el sí, principio es así, ya, ¿no? Desde el principio y a lo sí, largo de todo el ciclo, ¿no? ¿Lo ves sí, así, cuando se Clarisa? cierra un Manvantara, No. todo lo que ha sido aquella manifestación Mm, queda en disolución, pero no se pierde nada de lo que ha mm, sido. Y eso es el germen para el siguiente. mm, De esto también dice algo la señora Blavatsky a lo largo de la doctrina secreta, mm, ¿eh? mm, Que no se Muy bien. pierde nada, incluso cuando empieza un Manvantara empieza con el karma del anterior. mm, Sí, También lo dice la señora Blavatsky en la doctrina secreta. mm, sí, sí, sí. Por lo tanto, empieza, y cuando nos dicen que aparecen las primeras jerarquías, cuando empiezan a aparecer, es decir, a manifestarse los agi, son entidades
que ya llegaron a ese estado en anteriores manvántaras, por lo tanto Sí, estaban ahí como germen. sí, De lo contrario, no podrían aparecer, sería imposible, no habría ninguna jerarquía para comenzar a hacer el trabajo necesario para que se desarrolle el nuevo Manvantara. ya. Gracias. Es que Muy si bien. no, echaría a perder toda la evolución acumulada, ¿no? En manvántaras anteriores. Empezar Sí, otra vez de claro, cero. es que comenzar de cero sin padres, digamos, sin nada que dé desarrollo a todo lo que se ha de manifestar. Dejémonos que empieza que decir, no había todavía ají, pero luego dice que sí, que luego ya los hay. Estaban Ujú. ahí, estaban esperando el momento de manifestarse. Exacto. Sí, sí. Y precisamente el octavo verso ahora hace énfasis en el germen. Ah, Mira, ah, si queréis, y aprovechando la intervención de Sara, porque fijaros, leo, ¿eh? ¿Dónde estaba el germen y dónde estaban entonces la oscuridad? ¿En dónde está el espíritu de la llama que arde en tu lámpara, o la nu? El germen es aquello, y aquello es la luz, el blanco hijo resplandeciente del oscuro padre oculto. Sale aquí el germen y si os parece bien lo comentamos o hay alguna cosita más. Mm. Bueno, pues tiramos adelante. Es cortito y este yo creo que lo da para hacerlo. Entonces, bueno, esto es un diálogo, entre el Lanú, el discípulo, que pregunta la primera cuestión. El discípulo pregunta al maestro, ¿dónde estaba el germen y dónde estaban entonces la oscuridad? ¿No? Porque, claro, ahora se manifiesta todo y digo, uy, de dónde proviene todo lo que está manifestando ha desaparecido, ya no está. Ahora solo hay lo que se ha manifestado. ¿Eh? Y el maestro, como buen maestro, en lugar de contestarle con una exposición, le contesta con otra pregunta. Y le dice, bueno, si puedes contestar a esta pregunta que yo respondo a tu pregunta, si puedes contestar correctamente, estás preparado para entender la respuesta a tu pregunta. Si no, no. O sea, es un buen maestro esto, ¿eh? Esto es un buen síntoma de un buen maestro, ¿no? Entonces, aquí el Padre escondido y oscuro es el logos no manifestado, obviamente, ¿no? Y el Hijo brillante es el logos manifestado, esto siguiendo lo que hemos expuesto en el verso anterior, ¿no? Entonces, cuando en la doctrina secreta se habla de logos no manifestado, se le presenta siempre como escondido en la oscuridad, y el logos manifestado se presenta como brillante o blanco, ¿eh? Esto para entender el contexto de la pregunta, ¿no? Pero bueno, es lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Entonces, lo que el discípulo está preguntando aquí es que si durante la manifestación el aspecto no manifestado todavía permanece, o sea, si está todavía en el universo o ya no está, ¿eh? Porque ahora lo único que podemos percibir es la manifestación, ¿eh? Entonces, bueno, veamos, entonces, vale, la primera pregunta, pues no hace falta comentar nada, porque es la pregunta del discípulo. Empezamos por la respuesta guión pregunta que le hace el maestro al discípulo, ¿no? Entonces, ¿en dónde está el espíritu de la llama que arde en tu lámpara, o la nu? El germen es aquello y aquello es la luz, el blanco hijo resplandeciente del oscuro padre oculto. Y entonces he escogido este párrafo, que creo que, y lo comentaremos, dice, la contestación a la primera pregunta sugerida por la segunda, que es la réplica del maestro al discípulo, contiene en una sola frase una de las verdades más esenciales de la filosofía oculta. Ojo, esto es ya aquí, instrucción, ¿eh? Tenemos una instrucción esotérica, lo que sigue. Indica la existencia de cosas imperceptibles a nuestros sentidos físicos y que son de mucha mayor importancia, más reales y más permanentes que las que les apetece a nuestros sentidos.
antes que el Lanú pueda comprender el problema trascendentalmente metafísico contenido en su pregunta, en la pregunta primera, debe ser capaz de contestar a la segunda, en la cual se halla precisamente la clave para responder correctamente a la primera. Lo que he dicho antes, esto es un signo de que es un buen maestro. Para comprender la segunda pregunta, ¿en dónde está el espíritu de la llama que arde en tu lámpara? Podemos decir que el fuego existe porque es una posibilidad en el universo, ¿no? Si no fuera una posibilidad en la ideación cósmica del universo que se manifiesta, pues no existiría. Entonces, antes de que el fuego se manifieste en el universo, este tiene que ser una posibilidad en el universo. El fuego tiene que ser una posibilidad, ¿no? Entonces, esta posibilidad es como la naturaleza no manifestada de todo. Todo lo que sucede y todo lo que sucederá en el futuro del universo, que no tenemos ni idea de lo que sucederá, incluyendo futuras especies de la evolución física que hoy en día ni las podemos concebir, todo ello tiene que ser contenido en el dominio de las posibilidades de esa esencia, que no es un objeto, no es algo perceptible, no es algo tangible, ¿no? Pues porque estamos hablando de una esencia abstracta que permite que los fenómenos y objetos sucedan. Bueno, por ejemplo, podríamos pensar que es imposible que un fuego húmedo pueda existir, un fuego mojado, ¿no? Eso es totalmente contradictorio. Y si es imposible obtener un fuego mojado, un fuego húmedo, tal como es el caso en nuestro universo, lo es porque dicha posibilidad no existe en nuestro universo. La esencia de fuego no contempla la humedad, es incompatible. ¿De acuerdo? Entonces, la semilla para que aquello ocurra no existe en la esencia de la naturaleza de fuego. ¿Entendéis, no? El símil que pongo. Entonces, cuando la manifestación tiene lugar, o sea, que existe, ello no es en detrimento de que la posibilidad no manifestada desaparezca, sino que dicha posibilidad no manifestada sigue presente, puesto que es cimiento detrás de la manifestación. ¿Vale? Vale. Querías decir algo, ¿verdad? Que querías decir algo, Clarisa. Sí, nos podemos plantear alguna pregunta. Ujú, La llama que arde en nuestra lamparilla de noche, ujú, y aquí está hablando de una llama encendida, ujú, ¿esa llama arde solo por la mecha? ¿Arde solo por el combustible? ujú. ¿Arde por la mecha y por el combustible? ¿Podría arder solo con la mecha y con el combustible? ¿O está el espíritu, que es vida divina, que permite que eso sea posible? Ujú, Y ese espíritu, que es vida divina, ujú, está en todas las cosas. ujú, El maestro pone aquí, le hace la pregunta respecto a la llama que arde en su lámpara de noche, pero se puede aplicar a todo. ujú. Eso es el germen. ¿Dónde estaba el germen? ¿Qué es lo no manifestado? Nosotros vemos lo manifestado, vemos la forma, vemos la llama, vemos la luz que emite la llama. Bueno, y así con todas las cosas, pero no vemos el espíritu de vida divina, que es lo que permite que todo esté manifestado y podamos percibirlo. Ujú. Está en todo, en lo más grande, en lo más pequeño, en todo, absolutamente en todo. Por eso la pregunta es importante, ¿dónde está el espíritu de la llama? Está ahí, siempre está. Está en todas partes, siempre está. No está ausente de ninguna parte. Y no se puede decir de un solo punto del universo, así, hacer así con una aguja y decir aquí no está.
ni siquiera eso. Está, ahí también está en todo. Si la lámina de la lámpara fuera de aluminio, no podría estar la llama, porque cada cosa tiene su función y cada cosa tiene sus características para poder realizar esa función, creo yo. Sí, eso José, bien, la interpretación que hago de espíritu, que yo la he entendido como esencia, ¿no? En todo caso, si espíritu o esencia, esa naturaleza de la llama, que es común, en último término, a todas las esencias, porque todo surge, como muy bien apunta Clarisa, de la misma esencia esencial, ¿no? De la unidad, eh, tiene que contemplar todas las posibilidades en que la llama sea posible. Y algunas de esas posibilidades quizá no se manifiestan todavía, ¿no? No se han manifestado o se manifestaron, pero ahora no se manifestarán en el futuro, pero han de estar contenidas en la esencia de la naturaleza del fuego, ¿eh? Porque sí, porque he puesto el ejemplo del fuego húmedo, porque bueno, es una contradicción, no puede haber humedad y fuego a la vez, ¿no? En la, mm, sí, y lo aluminio o otras cosas, no sé, hay 50.000 ejemplos, ¿no? Manuel, Ujú, sí. Manuel, ¿quería decir algo? No le he visto la mano, pero... digo Manuel porque ha abierto el micro. Ah, vale, ya, ya. Bueno, No, estaba escribiendo, Ah, estaba vale, escribiendo. Lo he dado sin querer al y se encender ha ido. la cámara. Vale, vale. muchos botones. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Y con esto ya casi, con esto acabaremos ya este verso. Creo que solo hay una más. Sí, no, esta ya es el noveno, sí. Con esto acabamos el octavo verso. Bueno, esta segunda parte, ¿no? El germen es aquello y aquello es la luz. El blanco hijo resplandeciente del oscuro padre oculto, ¿no? Esta segunda parte un poco misteriosa, pero que sale la palabra germen a raíz de lo que Sara decía antes, ¿no? Entonces, leo el primer comentario que he escogido. Dice, en el comentario sánscrito a esta instancia, son muchos los términos que se utilizan para el principio oculto y no revelado. ¿Mm? Dice, en los manuscritos más primitivos de la literatura hindú, esta deidad abstracta, no revelada, no tiene nombre. Se le llama generalmente aquello, entre comillas, tat en sánscrito, y significa todo lo que es, era o será. Fijaros, todo lo que es, era o será, o que puede ser concebido así por la mente humana. O que pueda ser concebido así por la mente humana, cosas que podemos concebir mentalmente, abstractamente, pero que nos suceden físicamente, ¿no? Podemos pensar barbaridades o cosas totalmente contradictorias, ¿no? Bueno, entonces la palabra importante aquí es aquello. Atención, aquí la palabra es, el germen es aquello, ¿no? En lengua hindú hay el aforismo tú eres aquello, que se refiere a tú eres esa esencia que es lo que en realidad somos. Tú eres esa esencia, yo soy esencia de humanidad, un individuo, pero esencia de humanidad, y bueno, todas las posibilidades que pueden dar de sí la humanidad las tengo yo como posibilidades. Algunas las desarrollo y otras no, ¿no? Y esto nos pasa a todos, ¿no? Pero todas las posibilidades de lo que puede dar de sí la humanidad están en la esencia de la humanidad, ¿no? Y si no, no es posible. No hay la semilla para que germine eso, ¿no? Entonces, aquello se refiere a algo sin nombre, puesto que no es un objeto, ¿no? No es una cosa tangible, ¿no? Por esto dice aquello, si no diría algo específicamente.
¿no? Entonces, la esencia de cualquier objeto o cosa, ¿no? Se refiere a esto, es como la esencia, la naturaleza, las cualidades, las posibilidades, lo que puede dar de sí, lo que puede desarrollar de sí, ¿no? Así que cuando se dice tú eres aquello, se puede leer como tú eres esa esencia, entiendo yo. ¿Eh? Entonces lo que el maestro dice es que el germen es aquello, la esencia de todo, ¿no? Esta esencia está detrás de esa luz que es el logos manifestado. ¿Ok? Esa esencia, repito, está detrás de la luz que es el logos manifestado. ¿Mm? Cada objeto tiene su esencia, sus posibilidades latentes, ¿eh? Y algunas las manifiesta en el presente, otras las manifestará en el pasado y otras las manifestará en el futuro, según su ciclo evolutivo, ¿no? Entonces, en este sentido, ella hace unas incursiones en la palabra Hansa, en el mismo comentarios de este verso muy interesantes y que he considerado oportuno añadir porque arrojan más luz a este término de aquello y esencia, ¿no? Dice, entre tales denominaciones empleadas, por supuesto, estoy leyendo aquí, entre tales denominaciones empleadas, por supuesto, tan solo en la filosofía esotérica como la oscuridad insondable, el torbellino, etcétera, también se la llama eso del Kalahansa. Qué curioso, ¿no? El Kalahamsa y hasta el Kali Hamsa, cisne negro. Curioso, ¿no? Que cite esto. Y leo ya la otra El y Kali comento. Hamsa, el padre oscuro, Sí, oculto, sí, por sí, eso es sí. negro. Entonces, el Sí, símbolo es que es negro, sí, desconocido, oscuro, no visible. oscuro. Exacto. Sí, sí. Bueno, y la esencia de las cosas, a nuestro parecer, también son oscuras, ¿no? Aquello, ¿no? Entonces, dice, Hamsa equivale a Ahamsa. Estoy leyendo aquí. Ahamsa. Fíjate, Hamsa y Ahamsa, ¿no? Tres palabras que significan yo soy él. Al paso que dividida de otra manera, se leería Soham, ¿no? Él es yo, o sea, yo soy él y él es yo. Soham siendo igual a Sah, él y Aham es yo, o yo soy él. O sea, yo soy él y él soy yo. En esta sola palabra, Hamsa, se halla contenido el misterio universal, la doctrina de la identidad de la esencia del hombre con la esencia divina. Fijaros, por eso sacaba yo a colación antes, ya porque ya había leído este texto, lo de la esencia, ¿no? Esencia del hombre, la esencia divina, para aquel que comprende el lenguaje de la sabiduría. Entonces, fijaros, comento. En hinduismo, Kalahamsa es un cisne, ¿no? Un cisne que siempre es un vehículo de expresión de la deidad. Fijaros que en Lohengrin incluso recoge esta, esta misma simbología, este mismo mito, y aparece Lohengrin en un cisne, ¿no? En la tetralogía de Wagner, ¿no? De los señores el anillo de los nibelungos, no me salió la No, palabra, no es del anillo. ¿no? No, Es el Green está solito, es el Está sol. solito. Ah, Sí. vale, pues eso. Lohengrin solito. No, no forma parte de las cuatro. Es uno por sí mismo. Es uno por sí mismo, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí. Pues eso, Kala Hamsa, ¿no? Kala significa tiempo, ¿eh? Y Hamsa significa cisne. Por lo tanto, cisne, tiempo, vehículo de la deidad, tiempo, ¿eh? Los seres celestiales se ponen en el tiempo, ¿no? La expresión se refiere pues al tiempo que empieza a correr con la manifestación, cuando aparecen los agis, cuando aparecen los seres celestiales, las multitudes, las huestes, todo, ¿no? Kala Hamsa, ¿no? Por esto lo saca a colación aquí, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky examina la palabra Hamsa también, ¿no? En el segundo texto, aquí, ¿no? Y diciendo que su significado es igual a Hamsa. Claro que es curioso porque es contradictorio, porque que yo sepa en sánscrito es la partícula negativa, es el no, ¿no? El Hamsa y Ahamsa es lo mismo, ¿no? Hamsa y no Hamsa, ¿no? Podríamos decir, porque está compuesto, dice, de tres palabras. Hamsa, que significa yo soy él,
refiriéndose a yo soy la deidad. Y Aham significa yo soy, ¿no? Entonces, según como leamos la palabra, Ahamsa, de otra manera, ¿no? Él es yo o él y yo somos el mismo. Son distintas maneras que si cortamos la palabra Ahamsa a Ahamsa, pues podemos leer, podemos hacer este juego. Yo soy él, yo soy la deidad, él es yo, él y yo somos el mismo. Entonces, así, Hamsa es una palabra que se refiere a la identidad entre lo divino y nosotros. Y por esto dice que en esta sola palabra se haya contenido el misterio universal. Atención, la doctrina de la identidad, de la esencia del hombre con la esencia divina. Y dice, pero claro, para aquel que comprende el lenguaje de la sabiduría, esto da de meditar, ¿no? Pero de meditar, de sentarse, cerrar los ojos y ponerse en silencio, ¿no? Y dejar que vibre, ¿no? Esta comprensión, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky comenta que esta esencia, y la pongamos esencia ya, la escribimos con mayúscula, recibe el nombre del él o aquello de Kalahansa. ¿eh? Él o aquello son palabras utilizadas para referirse a la esencia con mayúscula que está detrás de la manifestación. Las esencias que están detrás de la manifestación. Entonces, esta esencia es el él con mayúscula y acento, refiriéndose a la tercera persona, el él neutral, detrás de la verdad que el divino y yo somos el mismo. El divino y yo somos el mismo. Entonces, pero claro, está velado. Tenemos el maya y no lo vemos. No nos vemos como lo divino, nos vemos muy limitados, ¿no? Eso sí somos conscientes, ¿no? De lo que hacemos, lo que estamos haciendo, ¿no? Y el karma que significa, ¿no? Entonces, lo que se intenta decir en estos versos es que aunque hay manifestación en la forma del brillante Hijo del divino espacio oscuro, como Logos manifestado, y que yo soy uno con esa manifestación del Logos, no tenemos que olvidar que hay algo detrás. Que es él con mayúscula, tercera persona, o aquello, y que ese él o aquello, la esencia de todo lo manifestado. No, aunque haya esta manifestación en la forma del brillante Hijo, del divino espacio oscuro, detrás está el él o aquello, la esencia de todo lo manifestado. Y que por supuesto está todo unido en una unidad de esencia de todo, ¿no? Como antes ha expuesto muy bien Clarisa, ¿no? Entonces, cuando traemos todas estas verdades al nivel humano, porque acordaros que todas estas verdades metafísicas las podemos coger la plantilla y ponerla en el nivel macroscópico o en el microscópico, en el sistema solar o en el cosmos con K, o en el sistema solar. Pero es siempre, el funcionamiento es el mismo, aplicado al sistema en concreto. Si lo ponemos a nuestro nivel, el nivel humano, o sea, ahora vamos al esoterismo práctico, como si dijéramos, a la NU, que estudia el esoterismo práctico, ¿no? Entonces, el logo manifestado está representado por el principio de Manas, la mente, en su plano más elevado que puede existir, que es el ego superior, que se reencarna, ¿no? Entonces, el alma que va de una encarnación a otra. Entonces, la personalidad será pues este vestido del ego inferior que junto con el cuerpo físico forman el tetragramatón que hablábamos antes, ¿no? Los 4 planos inferiores. Entonces, esta es la entidad evolutiva que progresa hacia los principios superiores del hombre, que de hecho son la manifestación de la entidad divina, que es nuestro logos, el ego superior, ¿no? el que se reencarna. Entonces, ¿qué hay detrás de ello? Pues está Atman, que es este él o el aquello, aunque como entidades vestidas de una personalidad parezca que percibimos o estamos relacionados con nuestro alma. Hay que entender que el alma, como fuente de nuestra inteligencia y de nuestra conciencia de sí mismo, y se la tiene que entender como la fuente de toda aspiración espiritual. Entonces, desde esta perspectiva, no es más que una expresión de Atman. Sí, por Atman, claro, entendemos el sí mismo universal, el él o el aquello, que está detrás de toda manifestación. Estoy volando un poco alto, pero es que
con muy pocas palabras, este octavo verso vuela no alto, vuela altísimo, ¿no? Estas consideraciones son muy importantes, porque a medida que nos involucremos más y más en la manifestación del universo, que se desarrollen en los próximos estancias, mm, perdemos más y más de vista este mar de fuego, ¿no? Sin atisbos de orilla, ¿no? Que es tapado por la manifestación, aunque siempre está allí. Entonces, no hay que olvidarlo esto, ¿eh? Entonces, el proceso de crecimiento espiritual implica un estar atento a lo divino y una atención a lo que hay detrás de la manifestación de lo divino. Entonces, Atman es este ego superior que se reencarna, pero no hay que perder de vista el aspecto de Atman no manifestado, ¿eh? Aunque nos tenemos que mover en el marco del Atman manifestado, ¿eh? Y yo lo dejaría aquí ya porque esto es muy elevado. Y quizá tenemos que meditarlo todos, empezando por mí. Sara, por favor. Y Manuel Sí, luego. Daniel, lo que estamos hablando a mí me hace recordar la tercera proposición, lo de la identidad esencial del alma universal con nuestra propia chispa, nuestra mónada, Mm. El que ha de premio, ¿eh? Hablas del llevar premio, ¿eh? adelante todo el proceso. Ujú. Y otra cosita que me ha hecho recordar es que hay un mantra bastante conocido que trata de repetir precisamente esas dos sílabas, Soham, Ujú. Soham, que es un mantra bastante conocido cuando te pones a meditar en alguna ocasión. Ujú. Solo eso. Ajá. Sí, sí, gracias. Sí, sí, el tercer proposición del premio, sí, sí, toca en este sentido, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí. Y bueno, respecto a lo del mantra, pues no sé, no, Está Manuel y está eh, Irene. sí, no, solo decir que lo del mantra no puedo comentar porque tampoco no conozco en qué contexto, ¿no? Pero quizás sí que se refiere a Hamsa Hamsa, el juego de sílabas que hace allí, ¿no? Yo soy la deidad, yo soy él soy yo, tal. No lo sé, pero no lo sé, no lo conozco. Sí, por favor, Manuel, sí. ¿Se me oye? Sí. Sí, sí, te oímos, sí. Bueno, lo primero, gracias por la exposición que has hecho hoy. La verdad que me parece magnífica cómo lo has estructurado y además la has puesto como de un toque académico que a mí me ha gustado muchísimo, la verdad. De esto último, Bueno. me vienen, igual que antes, algunas comparaciones, por ejemplo. Esto no es cabalístico, es talmúdico lo que voy a decir. La palabra Ani Asher Ata, yo soy tú, se Mm, repite también varias veces, por ejemplo, en los escritos talmúdicos, cuando mm, hablan de la esencia divina en el hombre, ¿no? Y ese reconocimiento evolutivo que tenemos que tener. Eh, Me ha parecido muy interesante lo de Hansa, todo ese concepto mm, que creo, o yo lo comparo, le doy una cierta comparanza, por ejemplo, en el arte que se cogió en las proporciones, por ejemplo, de la divinidad en el hombre, que era en el número phi, y que ujú, de la antigüedad lo cogió Vitruvio y lo metió mm, en sus libros de arquitectura. Y luego Leonardo en 1492 magníficamente hizo ese cuadro, ¿no? ujú, Del hombre Vitruvio con esas proporciones únicas metido en un círculo y en un cuadrado a la vez. O sea, entendiendo que el hombre es una esencia y una impronta de la divinidad. La divinidad estaba sobre el círculo eh, y, y en el cuadrado también estaba el hombre. Estaban ambas cosas en el hombre, o sea, como, eh, digamos, una iluminación que se dio en el Renacimiento. Luego, aparte, hasta ujú, geométricamente también se pasó la esencia divina en todo lo creado, porque el número pi 314 para, fíjate, tiene la misma gematría que el Sadai, el Todopoderoso, que es 314 también. O sea, ujú. coinciden ambas gematrías. Eso es muy importante en lo que sería el estudio de la mística y las correspondencias por compatibilidad y potencia, ¿no? Ajá. Creadora. Y me Pues ha parecido
súper importante lo que has dicho hoy del verso octavo. Lo voy a leer, de hecho yo tengo Sí, leíte la el doctrina comentario entero secreta, si queréis. Allí voy a ven más repasarlo. explicaciones, efectivamente. Sí, sí. Curiosamente, en la cuarta estancia hablaremos del número pi. En la cuarta Vale, y estancia, quiero sí, dar sí. las gracias a Clarisa, es que me encantan los comentarios, de qué manera los razona, Ujú. tiene una intuición clarísima, y digo clarísima como su nombre, de como Clarisa, o sea, me refiero que es muy intuitiva la forma de expresarlo y la lógica para además para expresarlo de una manera que lo entendamos todos, ¿no? La verdad que hoy me ha encantado, me habéis encantado los dos, vamos, me ha gustado muchísimo. Gracias. Gracias a ti, Sí, a sí. todos. Irene, Hola, 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 mira, hola. Irene. yo os quería comentar, bueno, yo siempre que tengo ocasión, y depende de lo que va el tema, pues me gusta hacer hincapié en que nos fijemos en la invocación nuestra de la Sociedad Teosófica. Y hoy, cuando se ha hablado del Hamsa y del Ahamsa, vemos que está muy reflejada en nuestra invocación. Es cuando dice, oh vida oculta que vibras en cada átomo, Ujú, oh luz oculta que brillas en cada ser, ujú. oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Y ahora es el trozo que yo lo comparo con el Hamsa y la Hamsa. Dice que todo el que crea que es uno contigo, sepa, por lo tanto, que también es uno con todos los demás. O sea, que todo el que sepa que es uno contigo, por lo tanto, sepa que también es uno con todos los demás. Y aquí encuentro que, para mí, encuentro reflejado el Hamsa y el Kalahamsa. Nada más, solo es porque creo que es una invocación muy bonita que tenemos, muy cortita, pero está súper, súper cargada de información y es para meditarla. Para Nada meditar. más, buenas tardes. No, gracias. Oh, fabuloso. Gracias. Fabuloso, efectivamente. Es así, sí, sí. Mira, yo hoy tenía quizá que haber leído esta invocación en lugar de la que he leído al principio. Pero ahí la tenéis. Sí, sí, es así. Es de lo que trata el octavo verso. Bueno, Bueno, pues lo dejamos aquí, si os parece, y nos vemos pues dentro de 2 semanas. ¿Es esto, Clarisa? sí, Bien, viernes 13 contigo. muy bien. Y Pues yo el viernes. estaré Ujú. normal el jueves que viene, pero ya Vale, recibiréis el programa. vale. Pues ¿De seguiremos acuerdo? con el noveno verso y tiraremos hasta el 12.º, hasta donde lleguemos. Ujú. Cerramos la grabación. Cerramos la grabación.